El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Vi un gran trono blanco, y a aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y el que tenía escrito ahí su nombre era salvo. Y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Pero antes de ser condenados, todos y cada uno de ellos fueron juzgados, según las obras de el egoísmo, avaricia, infidelidad, orgullo. Y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Y fueron arrojados al fuego. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta están. Entonces la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Entonces vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, preparada por Dios como una novia adornada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto. No habrá más dolor.
Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En la ciudad santa de Jerusalén vivirá. Su luz será como la piedra más preciosa, como una piedra de jaspe, clara como el cristal. Además, tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y 12 ángeles en las puertas, y los nombres escritos en ellas son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los nombres de las 12 apóstoles del Señor Jesús. Y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el cristal, y me mostró un río cristalino de agua de vida, que resplandecía como el cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. El único uso que tiene el árbol era para la sanidad de las naciones. La ciudad no tenía necesidad de que el sol ni la luna brillaran en ella, porque la gloria de Dios la iluminaba. El Cordero es su luz. Pero de ninguna manera entrará en ella nada que desafíe o cause abominación o mentira, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y del trono de Dios y del Cordero estarán en él, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. Y he aquí yo vengo pronto, y mi recompensa estará conmigo, para dar a cada uno según sus obras. ¿Cómo podemos evitar el juicio de Dios? Pues nos vamos a enfrentar con Dios. Cada persona va a enfrentar a Dios un día. Y nos vamos a enfrentar en una de dos maneras: condenados o justificados. Vamos a ver unos versículos que explican cómo podemos evitar el juicio o la condenación de Dios. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y explica más en versículo 17, dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar o condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió a su Hijo para condenar el mundo, porque el mundo ya se ha condenado. Porque explica en versículo 18, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
Porque nacimos bajo de la condenación de Dios, porque nacimos nacimos pecadores contra Dios en su condenación. Dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice en Romanos 8:1, por tanto ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La diferencia es Jesucristo. No es un grupo malo y un grupo bueno. La diferencia entre la condenación y la justificación no es la gente buena y la gente mala. La diferencia es Jesucristo. Mira, dice en Romanos 8:33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Explica más, vamos a empezar en versículo 21, dice, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Dice, pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora. La diferencia es Cristo. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar a Dios cuando vamos a enfrentarle? ¿Cómo podemos enfrentar a Dios justificados y evitar su condenación, su juicio? ¿Qué debemos hacer? Número 1, debemos arrepentirnos. Explica en 2 de Pedro 3, versículo 9, dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Según algunos entienden la tardanza. ¿Por qué no viene Dios? Todavía no viene. No va a venir. Así están pensando. Sino que es paciente para con ustedes. Él está esperando tu decisión. Si tú vas a responder, Él está esperando porque explica más, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si queremos recibir la salvación de Dios, la justificación de Dios y enfrentar a Dios, encontrar a Dios justificados, debemos arrepentirnos. El arrepentimiento limpia todas las cosas. Nos da otra oportunidad enfrentar o conectar con Dios sin nuestra religión, sin nuestro pecado, sin nuestras opiniones, sin nuestras maneras. En una manera clara podemos encontrar a Dios cuando nos vamos a arrepentirnos. El arrepentimiento quita todas las cosas y podemos encontrar o comunicar con Dios. Y por eso necesitamos arrepentirnos, porque tenemos nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras maneras, nuestra religión, nuestra creencia, tenemos todo el pecado, tenemos todas estas cosas y todas cosas son contra Dios, y por eso necesitamos arrepentirnos, porque Dios quiere comunicar con nosotros.
Y que si queremos escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, necesitamos arrepentirnos. Número 2, debemos creer. Como explica en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él. No solamente debemos creer en Él, confiar en Él, depender en Él, poner nuestro futuro en Él. Yo no puedo salvarme, pero mi confianza, mi fe no es en mí, es en Cristo. Yo creo en Él, que Él me va a salvar, que Él me va a llegar al cielo, que Él me va a dar la vida eterna. Dice que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Debemos arrepentirnos, debemos creer. Número 3, debemos recibir. Explica en Juan 1:12, está hablando acerca de Cristo. Dice, pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que lo recibieron. No solo la salvación no es en la creencia. La salvación está en Cristo, en el Hijo de Dios. No podemos recibir la salvación, podemos recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la salvación, porque la salvación está en Él, como explica en 1 de Juan 5:11. Y versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La diferencia entre la condenación y la justificación simplemente es Jesucristo. El que tiene Cristo en su vida tiene la salvación, la justificación, y va a evitar el juicio de Dios, la condenación de Dios. Si tú quieres evitar el juicio de Dios, solamente necesitas el Hijo de Dios, Jesucristo, en tu vida.